Cordial saludo para todos. Mi nombre es Keiner Andrés Suárez Pulido y en esta oportunidad vengo a presentar el video que hace parte de la actividad entregable de la unidad número 2 para la asignatura de evaluación educativa con NRC 45 68751. Como lo mencionaba, es la actividad entregable de la unidad número 2 y tiene como título el impacto de la evaluación educativa en la trayectoria estudiantil. Entonces, lo que nos proponía el aula virtual era un caso de la Universidad San Sebastián, ya que fue un caso de no éxito con respecto al sistema evaluativo. Entonces, seleccionamos 5 preguntas. Conforme a estas preguntas, vamos a expresar nuestra postura, nuestra nuestra opinión con respecto a este tema y a este caso. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué implicaciones tiene la retroalimentación limitada al formato y correcciones gramaticales en los ensayos de la asignatura de didáctica general para el aprendizaje significativo? Entonces, lo que se veía en la lectura es que Camilo sentía que le estaban cohibiendo su pensamiento crítico, en el sentido de que antes de elegir esta carrera universitaria, él quisiera o en su pensado estaba tener un rol más activo y más reflexivo en torno a cualquier temática que en sus asignaturas viera. Entonces consideramos que le cohíben y le impiden mucho ese desarrollo, lo que lleva a que no entienda en su totalidad la temática en una asignatura o en otra, ya que son aspectos muy superficiales lo que se califica en esta ocasión, formatos y correcciones gramaticales, y no como tal la calidad del escrito o la calidad del desarrollo del tema principal de esta asignatura. Entonces, digamos que el hecho de que el docente únicamente visualice el estilo o el formato lleva a que los estudiantes pierdan esa calidad del contenido y desarrollo de sus actividades porque van a pensar de que únicamente se tienen en cuenta otros aspectos. Como segunda pregunta generadora, tenemos qué impacto tiene la rigidez en los parámetros evaluativos sobre la creatividad y la innovación en las propuestas presentadas por los estudiantes. Entonces, es relacionado a a lo que mencionábamos en la pregunta anterior, ya que los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria van a pensar y va a llegar el punto donde dicen que el asistir a clase o el hacer actividades únicamente es un cumplimiento de requisitos, como que es lo más rígido y ya sabemos lo que va a calificar el docente, entonces nos regimos a cumplir eso y no más. Entonces, no se va a evidenciar en un proceso de enseñanza o aprendizaje que los estudiantes tengan como esa semilla de preguntas, de inquietudes, de saber qué pasa si nosotros vamos más allá de un tema. Entonces siempre se van a quedar como en esa burbuja de cumplir los requisitos y hasta ahí. Lo que nos lleva a que la reducción de interacción, de comunicación con el docente cada vez se limite más porque únicamente van a tener en cuenta los requisitos que el Pensum o un aula virtual, por ejemplo, necesite, entregamos eso y hasta ahí. Entonces, considero que no se tiene un impacto muy negativo el hecho de siempre estar muy rígidos a esos parámetros evaluativos, en este caso para la Universidad de San Sebastián. Como tercera pregunta, tenemos de cómo podría la implementación de métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia de aprendizaje de Camilo. Entonces, desde el primer momento en el que se hizo la lectura, Camilo siempre quiso eh, adentrarse en ese proceso de que los profesores propusieran actividades activas, dinámicas con su entorno,
poder hablar con sus compañeros, poder preguntar a sus docentes y que le respondieran de una forma más interactiva, no lo más superficial y lo más puntual posible. Entonces, a él también le hubiese interesado y hubiese sido un cambio súper significativo el hecho de que le crearan o él pudiese desarrollar actividades donde desde el día uno construyera su rol docente, su rol de líder, porque únicamente cumplía ese papel de estudiante hasta entregar tareas, pasar al siguiente semestre y no más. En este caso consideramos que es muy importante, porque es docente en formación, de que haya como una simulación de qué podría pasar o cómo nos podemos desenvolver en ese rol, en ciertas actividades, no en todas, sí, pero sí en ciertas actividades donde se puede implementar de que nosotros como estudiantes podamos tomar ese rol de liderazgo y poder llevar a cabo una clase, una sesión de un tema en específico. Como cuarta pregunta tenemos de qué rol juega la evaluación continua en la prevención de un descontento estudiantil y una posible deserción académica. Entonces, juega un rol muy importante en el sentido de la constancia, de que el estudiante va a sentir ese acompañamiento muy seguido, de que están pendientes de mí, de que yo me puedo expresar si me hace falta algo, reforzar algún tema. Entonces, consideramos que ese es un rol muy importante debido a la constancia con la que el docente o los administrativos pueden estar atentos del estudiante porque dado el caso, tienen la oportunidad exacta y precisa para intervenir y poder hacer un cambio según sea necesario. También consideramos de que juega un rol muy importante en el sentido de que si la proyección es continua, el estudiante va a saber a dónde debe pasar, el paso a seguir. Entonces va a tener un proceso de enseñanza muy seguido y muy claro y como es una proyección muy específica, va a tener más efectividad. Y ya por último, a modo de reflexión, queremos, o bueno, quiero a nivel personal mencionar la cultura institucional, que en este caso tiene que ver con la Universidad San Sebastián. Entonces, ¿qué papel juega la cultura institucional en la perpetuación de métodos evaluativos obsoletos y cómo puede ser desafiada para promover un cambio? Entonces, en este caso que nos ofrece el aula y la actividad como tal, vemos que desde los docentes hasta los directivos, por X o Y razón, son razones muy a fondo de años anteriores, tienen resistencia al cambio, es decir, se niegan a escuchar a los demás, a saber y probar qué puede pasar, si es más efectivo, si es menos efectivo, si es positivo, si es negativo, un cambio, una transformación. Entonces, de ahí viene de que es necesario en ocasiones tener una visión compartida, porque la comunidad educativa no son los docentes y los directivos de una universidad, de un colegio, un instituto, sino que la comunidad educativa hace parte los, los estudiantes, su entorno, su familia, todo lo que pueda abarcar su vida como tal hace parte de la comunidad educativa, ya que influyen de una manera u otra al proceso que se está llevando dentro del establecimiento educativo. Entonces, la cultura es importante, sin embargo, debe ser desafiada y no es un punto negativo, sino que desafiada en el sentido de que se va a generar un cambio que aporte a la construcción educativa. Entonces, desde el diálogo es un punto el más principal, por no decirlo. El diálogo es un punto de partida esencial para que este cambio y esta cultura se pueda transformar en beneficio de los estudiantes, ya que al escucharlos puede mejorar
a nivel general todo y la deserción ya no va a ser un tema preocupante, las asignaturas van a ser desarrolladas de una manera más interactiva, con más alegría y la motivación de los estudiantes va a ser aún mayor. Entonces, con esto eh, relacionamos el caso de la universidad con la realidad que se vive hoy en día y con las experiencias que en mi caso tuve en mi colegio y, y la reflexión que queda es que nosotros como docentes en formación tenemos la labor desde desde acciones de respeto, de tolerancia, de liderazgo, empezar a hacer un cambio y tener en cuenta los actores como los estudiantes y las familias, que son los que nos dan el qué hacer como docentes. Entonces, agradezco la atención prestada a la persona que vaya a ver este video. Espero les haya gustado y les haya quedado un aprendizaje, una reflexión en este desarrollo de la actividad. Muchas gracias.